Bueno, ¿ya? Sí. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la asistencia. Desde Europa Laica Albacete Laico, desde hace ya varios años, tenemos por costumbre organizar algún evento para este 9 de noviembre, como siempre sin tarjetas, digo, es que estaba hablando de otras cosas. Bueno, pues para este 9 de noviembre, que celebramos el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, cuyo origen no está reconocido por desgracia, pero bueno, desde organizaciones laicistas, secularistas de todo el mundo siempre se intenta que figure en el calendario de días internacionales. Desde los movimientos laicistas se eligió este día del 9 de noviembre, esa es la tarjeta, desde el 9 de diciembre, con motivo, en primer lugar, de celebrar el aniversario de la declaración de la Ley de Separación de Iglesia y Estado de Francia, que es el origen del Estado laico por antonomasia, aunque en los tiempos actuales cada vez es un poquito menos laico, pero vamos, sigue siendo la ley de separación de Iglesia y Estado de 1905 de Francia, pues bueno, pues sigue siendo algo a celebrar, con sus pros y contras como todo, pero bueno, es un buen elemento. Y también celebrar conjuntamente en el mismo día el Día de la Constitución en España, que como todo el mundo sabemos también es no el 6 sino el 9 de diciembre, que es cuando se aprobó la Constitución de 1931, que declaraba el Estado laico. Entonces, bueno, pues son dos efemérides muy a tener en cuenta, y desde el movimiento laicista y secularista, libre pensador, mundial, pues se propone la celebración en este día del Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Bien, con ese motivo, en Albacete Laico tradicionalmente hemos organizado algunos eventos, otras veces hemos llegado hasta 3 eventos, ahora cada vez es un poquito más difícil, y, pues, pero algo se nos ocurre, y en este caso pues hemos invitado a Miguel Ángel López a que nos hable un poco de cara al libro que ha escrito, de una figura muy importante en este movimiento en España, y un referente no solo en España, sino a nivel europeo y mundial, como es la figura de don Gonzalo Puente Ojea. Yo he tenido la suerte de conocerlo muy poquito. Coincidí con don Gonzalo solo una noche en un acto en Madrid. Lo tenía enfrente en la cena, hablamos un poco, y vamos, es una de estas figuras que te llega un carisma y una personalidad arrolladora. Y bueno, poco pudimos charlar, pero muy interesante. Y bueno, pues que nos hablen más de una figura tan importante, desde luego, para mí es muy atractivo. No sé, para todos los asistentes, espero que sí. Puente Ojea sigue siendo una figura relevantísima, no ya en el ámbito del ateísmo y el libre pensamiento, que también, el laicismo, ateísmo, el libre pensamiento, que también, sino como figura intelectual de las que ya no abundan. Es una figura intelectual de una época que recordamos no solo con cariño, sino también con un sentimiento así un poco de abandono, que no encontramos esos referentes en el día de hoy. Ya nos gustaría pues tener figuras de esta talla, y bueno, pues que hoy se nos hable más en profundidad de qué representó este gran pensador, y aunque no ejerció nunca de filósofo en mayúsculas, aunque nunca ni tiene la titulación ni se dedicó a eso, pero el pensamiento, en mayúsculas también, pues fue una figura muy destacada. Entonces, pues hoy tenemos el placer
de que Miguel Ángel nos hable un poco de eso. Y bueno, mi visión como coordinador de Albacete Laico, Europa Laica, no he leído el libro, lo leeré con total seguridad, no puedo hablar nada, ya nos hablarán Paco y Miguel Ángel. Simplemente, mirador, es introducir el contexto y el ponente Miguel Ángel, y seguidamente Paco Delgado como una figura de referencia obligada en el laicismo español, como expresidente de Europa Laica, pues nos dirigirá también, nos dará un poco más un perfil, y me imagino que sí ya habrá leído algo más sobre el libro y nos podrá anticipar y hablar un poquito del contenido. Yo lo conoceré en un futuro, pero a día de hoy todavía no puedo decir nada porque conozco muy poquito de la figura de don Gonzalo Puente Ojea, y lo que tengo es muchísimo interés en profundizar algo más sobre pues, quién fue y qué representa. Pues nada, Paco Delgado continuará un poco, hablando un poquito más sobre el contenido de que irá la charla de hoy. Bueno, pues buenas tardes, gracias Fernando. Del contenido del libro habla su autor, como es lógico. Y bueno, en primer lugar, agradecer a la Librería Popular que nos acoja aquí hoy. Es un referente en la ciudad, un referente cultural importantísimo en la ciudad, y que estemos aquí hoy en este día del laicismo y de la libertad de conciencia, pues es un honor para nosotros. También a Miguel Ángel, que se haya desplazado desde Córdoba a estar con nosotros aquí a presentar este libro, su libro, y que es un estudioso, como ahora comentaré, de la figura de Gonzalo Puente Ojea. Abundando un poco más en el Día del Laicismo, muy brevemente, decir que este día fue una iniciativa de Europa Laica en el año 2010, porque además de lo que ha dicho Fernando, que se aprobó la ley francesa de separación de Iglesia-Estado en 1905, también se aprobó la Constitución de 1931, es que además mañana es el Día de los Derechos Humanos internacional. Entonces, debatiendo con los compañeros de la Libre Pensée francesa, decidimos que el día idóneo era el día 9. Y sí que lo hemos puesto en el calendario. Si miráis Wikipedia, hoy aparece siempre, desde hace unos años, el día 9 de diciembre, el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Y hemos podido colocarlo ahí. Y puedo decir que en algunas universidades de América Latina se celebra hoy el Día del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, haciendo eventos. No tanto en España, que solamente mantiene la bandera Europa Laica y poco más. Decir que es un placer que haya una persona, Miguel Ángel, amigo y compañero de Europa Laica, que haya profundizado y profundice en la figura de Gonzalo. Gonzalo, al que Ana y yo le conocimos en Motril hace mucho tiempo, en unas jornadas que hubo laicistas en Motril. Le nombramos presidente de honor de Europa Laica en el 2002. Las jornadas de Motril fueron en el 1, en julio de 2001, y fue nombrado presidente de honor en 2002 de Europa Laica. Allí conocimos a Gonzalo, a su esposa Pilar, allí conocimos a Manolo Lamolda, a una serie de compañeros y compañeras que estaban haciendo crecer el laicismo en Andalucía, sobre todo en Granada y en todo su ámbito. Y ahí surgió el potencial de Europa Laica como organización, que se creó por ese tiempo en Talavera de la Reina, un grupo de profesores, lo crearon. Y empezamos a entrar personas de distintos ámbitos a esta organización, hasta configurarse una organización que tiene 23 años de historia, aproximadamente. 23 años de historia. Miguel Ángel entró en los primeros años
Y mi relación desde entonces con Gonzalo fue una relación, yo diría, intensa, en el sentido de que nos veíamos con cierta frecuencia, a veces incluso íbamos a su casa, nos veíamos en actos, debatíamos, una persona muy vehemente, a veces se enfadaba mucho con ciertas cuestiones y nos generaba algunos problemas en algunos ámbitos, se enfadaba, ¿no? Que yo estaba, incluso algún invitado que teníamos en conferencias, pues, en medio de la conferencia se levantaba y le echaba una bronca, o sea, muy vehemente, ¿no? Pero era un tipo, un estudioso, una persona fantástica en ese sentido y un referente. Falleció en el año 2017, con 93 años, y 2 años antes, Europa Laica, le hicimos un homenaje en Madrid, en 2015, en el mes de enero, creo, de 2015. Creo recordar que lo hicimos en el local de la Casa de Valencia, quiero recordar, en la que estuvo evidentemente Miguel Ángel, además se llenó la sala de amigos y de personas. Gonzalo era un investigador, era de profesión diplomático, había estado en embajadas, una persona versada a nivel de política internacional, era historiador también, vamos a decir que era filósofo, y era una persona que a lo largo de su vida escribió alrededor de unos 20 libros, creo que sí, ¿no? Unos 20 libros aproximadamente, y entre todos ellos hay uno que a mí me gustó muchísimo, que no es precisamente un libro relacionado con el laicismo, pero el libro tengo súper subrayado, que es La Cruz y la Corona, La Cruz y la Corona, las dos hipotecas de la historia de España. Ahí lo clava, históricamente. La Cruz y la Corona, las dos hipotecas de la historia de España. Lo recomiendo, porque demuestra cómo ambos entes, organizaciones, han, entre comillas, reconvertido la historia de España. Tiene otros muchos libros interesantísimos que pues también hemos podido leer y que nos han llenado de cultura. Él estuvo y fue una figura importante en el primer y único concilio ateo que había en España, que se hizo en Toledo en el año 2007. Toledo, en una antigua iglesia de la Inquisición, que hoy es un centro cultural que lo gestionan privadamente, aunque es del ayuntamiento. En esa antigua iglesia de la Inquisición hicimos el primer y único concilio ateo. Gonzalo tuvo una importantísima relevancia dentro de ese acto que se hizo en Toledo, en nuestra comunidad autónoma, con gran enfado, por cierto, para las autoridades civiles, no sé si militares, que incluso primero habíamos conseguido hacerlo en un establecimiento público, se nos fue denegado por las autoridades civiles de turno. Sabéis que ha gobernado siempre en Castilla-La Mancha, no hace falta recordarlo, o casi siempre. Y nos tuvimos que ir a un establecimiento privado que era el Círculo del Arte, que era una antigua iglesia de la Inquisición que estaba cedido a una entidad privada. Y se celebró. Dicho esto, decir que la secularización de la sociedad española es alta. El otro día salió el último informe de la Ferreriguardia y en Cataluña se consideran personas que tienen creencias religiosas o que habitualmente asisten a actos religiosos o que viven con la religiosidad, aproximadamente solo un 49% de las personas que viven en Cataluña. Y en el conjunto del Estado no llegan al 50%, según el CIS, las personas que se declaran abiertamente relacionadas con algún tipo de religión, fundamentalmente la católica. Por lo tanto, estamos hablando de que es una sociedad bastante secularizada. Pero la realidad institucional es muy diferente. Quiero leer ahora unas palabras de Gonzalo
antes de entrar en la presentación de Miguel Ángel y de su obra, para que observéis quién era Gonzalo en su propio pensamiento. Dice: muchos me identificarán como un vehemente enemigo de la Iglesia y de la religión, pero esa palabra no sería la adecuada. Podría decirse que soy un contradictor o tal vez un adversario de toda alienación religiosa y aún mucho más de la institucionalización de esta alineación en forma de iglesias y centros. Él estaba en contra de la institucionalización de las religiones, en este caso la religión católica fundamentalmente en España, aunque desde principios de este siglo y ya en 1992 se firmó unos acuerdos con otras entidades religiosas, y desde principios de este siglo se creó una fundación, Pluralismo y Convivencia, Democracia y Convivencia, que es una institución pública, una fundación pública que aglutina a la Iglesia Católica y otras religiones, y el Estado invierte dinero en esa fundación sin darse cuenta de que las entidades religiosas son entidades absolutamente privadas. Bueno, pues el Estado español no las considera instituciones privadas. Bueno, pues como el que tenemos que escuchar es a Miguel Ángel, le voy a dar enseguida la palabra. Yo le he echado un vistazo al libro, lo he leído, me ha encantado. De hecho, lo he seguido a Miguel Ángel en la presentación del libro en otros sitios vía distancia, y la verdad es que es la persona que hoy por hoy en España posiblemente conoce más la vida y la figura de Gonzalo. Por lo tanto, este libro viene a completar una trayectoria de Miguel Ángel, que ha escrito sobre Gonzalo bastantes cosas, muchísimas cosas, y merecidas para Gonzalo y merecidas para los que nos sentimos laicistas, o somos ateos, o somos personas no religiosas. En la presentación del libro, la persona que hace su presentación, ¿no?, que es Antonio Piñero, también conocedor de la obra de Gonzalo, dice lo siguiente: constituye el libro un extenso y minucioso estudio de la obra de Gonzalo Puente Ojea, un pensador radical, impecable e implacable racionalista. En palabras del historiador Ricardo García Cárcel, una rara avis en el mundo de la filosofía española de los últimos 100 años. Se refiere así a Gonzalo Puente Ojea. Es un militante laicista y republicano, reconocido y admirado por todos quienes en España y fuera de España hayan apostado por un envite materialista de la filosofía. Es una persona, Gonzalo, respetado por teólogos e historiadores de la religión verdaderamente serios y detestado por supersticiosos e ignorantes. La extensa obra de Gonzalo es un lujo inmenso para la inteligencia. Y ya con esto, y completando lo que ha dicho Fernando de Miguel Ángel, decir que Miguel Ángel tiene varios libros escritos libros y artículos sobre la figura de Gonzalo. Es cordobés, aunque ha estado en Ciudad Real en algún tiempo profesionalmente hablando. Es profesor de filosofía y enseñanzas medias, ahora en Córdoba y antes en Ciudad Real, ¿verdad? Miembro de la Asociación de Hispanismo Filosófico, he leído por ahí, ¿sí? Bueno, hizo un artículo que yo lo he leído sobre el pensamiento crítico de Gonzalo Puente Ojea, ¿no? Un artículo que creo que hiciste en 2015 aproximadamente, ¿no? 2015. Y hay otro artículo, o es un libro, que es Gonzalo Puente Ojea y la libertad de conciencia. Es un libro. Este lo tengo yo, este libro. Porque tengo libros tuyos, tengo varios sobre Gonzalo. Dos por lo menos, sí.
Bueno, y quien quiera saber más de Miguel Ángel, en Wikipedia viene una extensa bibliografía y su obra. Gracias por tenernos aquí, por estar aquí en Albacete. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantado de poder celebrar con todos ustedes que hoy se han animado a venir a la Librería Popular para esta presentación. Encantado de compartir mesa con Fernando Cuartero, con Francisco Delgado. Rápidamente lo anotaré en mi currículum, que comparto mesa con ellos. Es un placer celebrar además el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia a propósito de este libro del que ahora les voy a hablar. Y junto con el comentario breve de este libro, también les hablaré de la figura que da pie o es el objeto de estudio continuado y de los desvelos de muchos años que he dedicado a su obra y a su pensamiento. Y estaré encantado que posteriormente pues, me puedan hacer cualquier tipo de cuestionamiento, porque la figura de Gonzalo Puente Ojeda recorre la historia de nuestro país desde la dictadura de Miguel Primo de Rivera hasta nuestros días, porque él nació en 1924, con esa dictadura recién estrenada, y murió en 2017. Por tanto, estamos en el año de su centenario, del centenario de su nacimiento. Él, por cuestiones profesionales de su padre, que era cónsul general en Santiago de Cuba, nació en Cienfuegos, en Cuba. A los 2 años, su padre falleció y su madre, de origen gallego, junto con sus 3 hijas y el pequeño Gonzalo, se marcharon hacia Vigo, de donde ellos eran originarios. Allí estudió en una familia de una tradición diplomática consolidada, de una formación católica que su madre se ocupó de manera detenida en transmitirle a todos sus hijos. Él estudió en un colegio de jesuitas y por tanto tuvo una formación religiosa desde muy pequeñito. Con 12 años se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo en su Vigo natal, en su Vigo que él había conocido desde muy pequeñito, y es una violencia extrema en agosto de 1936. Y cuando comenzó el curso, a él siempre le sorprendía que algunos chicos, comunistas, muchos, probablemente la mayoría anarquistas, los apedreaban a sus compañeros y a él al salir del colegio de jesuitas. Él, con un interés y una curiosidad siempre permanente que le movió a lo largo de toda su vida, siempre se preguntó por qué, qué ocurría, siempre le llamó la atención, aunque nunca culpabilizó a esos chicos que también eran de su edad y que muchos de ellos pues, se habían criado en una circunstancia, pero la violencia que vio en el Vigo natal siempre le llamó poderosamente la atención. Posteriormente se marchó a Madrid, donde cursó su último curso antes de llegar a la universidad, un último curso donde tenía compañeros de pupitre que una vez más nos traen nuestra historia reciente, la historia reciente de nuestro país pues muy a la mano. Tenía como compañero de pupitre a un tal Leopoldo Calvo Sotelo, futuro presidente del gobierno. Tuvieron alguna anécdota que me gusta recordar porque es muy sintomática de quiénes eran los personajes que posteriormente construyeron lo que comúnmente nos conocemos con el nombre de transición a la llamada transición a la democracia. Una anécdota en la cual periódicamente ellos debían cantar el Cara al Sol, hasta que estos 2 compañeros de pupitre, Leopoldo, el señor al que me refiero, y Gonzalo, se negaron a cantar esa canción y les aplicaron a Leopoldo, tuvo que beber aceite de ricino, y a Gonzalo le raparon la cabeza. Chicos que estaban a punto de entrar a la universidad y que suponía ya, por tanto, una rebeldía contra el orden establecido dentro de los cauces y de los patrones culturales y formativos de las futuras élites de lo que sería el franquismo ya consolidado después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de 1945. Se formó en Derecho en la Universidad Central, es decir, en la futura Universidad Complutense de Madrid.
y allí entró en contacto con grupos católicos, exactamente con el Círculo de Jóvenes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, donde él destacó, tuvo un papel activo de forma permanente y destacó por su oratoria brillante, por su curiosidad permanente y por... era tildado de un calificativo que hoy a nosotros nos puede resultar inocuo y sin ninguna relevancia. Era calificado como liberal, pero en plena dictadura, es decir, él comenzó en el curso 43-44, es decir, la Segunda Guerra Mundial todavía no había terminado, el futuro de la presente democracia que se había instaurado en 1939 no estaba asegurado en absoluto. Ser calificado como liberal en otros círculos sin ninguna dificultad hubiese supuesto su purga académica y seguramente profesional de por vida. Posteriormente ingresó en el cuerpo diplomático en 1950. Él se alejó ya del círculo de jóvenes, participó en las conversaciones católicas de Gredos, que era una élite religioso-cultural, filosófica del franquismo del momento, entre los cuales se encontraban José Luis López Aranguren, figuras muy conocidas como Emilio Lledó, un joven Emilio Lledó, contemporáneo igualmente de Gonzalo Puente Ojea, y a partir de ahí comenzó a hacer su carrera diplomática. Por tanto, hasta ahora no dista mucho de otras personas que igualmente formaron parte del cuerpo diplomático no como políticos, es decir, no como miembros de la guerra civil que luego progresaron políticamente y consiguieron un puesto diplomático, sino como diplomático de carrera. Y en ese sentido, Gonzalo tuvo un recorrido intelectual muy rápido. Su primer destino fue Marsella, es decir, Francia, donde entró en contacto con círculos católicos muy diferentes al nacionalcatolicismo ortodoxo, donde el ontologismo filosófico, el neotomismo, era la referencia única e insoslayable de todo aquel que quería formarse dentro del catolicismo, y comenzó a encontrar en teólogos belgas, en teólogos franceses, fundamentalmente, que serían la base de del futuro Concilio Vaticano II, un nuevo catolicismo. Ahí él comenzó a hacer camino, un catolicismo crítico. En los años 60 ya había abandonado por completo su catolicismo personal, es decir, su asistencia a los rituales católicos. Él nunca hizo camino en una fundamentación teórica del catolicismo, sino que intentó buscar unas fuentes originarias del catolicismo que dieran respuesta a sus inquietudes personales. Él nunca tuvo la fe del minero, sino que siempre intentó indagar, y en la España del momento no encontró en absoluto respuesta a las cuestiones que él se planteaba. En los años 60 él ya había abandonado la fe por cuestiones diversas que tienen que ver con una conferencia que dio en Barcelona a propósito de su carrera profesional. De repente le propusieron un nuevo destino, un destino realmente curioso, porque lo destinaron a Atenas, porque el hijo de Juan de Borbón, es decir, Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, había había convenido con el dictador traer a su primogénito a España para ser educado en el marco del franquismo, y ese hijo político de Franco, es decir, Juan Carlos I de Borbón, el futuro rey, que en ese momento todavía no era príncipe, ¿vale? Será príncipe en 1969. En 1962 contrae matrimonio con una princesa de Dinamarca y de Atenas, de una dinastía que ya extinta en Grecia, y que le va a permitir a Gonzalo conocer al que será futuro rey. ¿Quién es ese futuro rey? Pues él hace un dibujo, creo que desde nuestra perspectiva actual, en 2024, muy certera, y no cabe lugar a duda acerca de quién era Juan Carlos de Borbón. Él no tenía ninguna inquietud de tipo cultural, no es algo que le interesaba en modo alguno. Consideraba que los españoles eran personas fácilmente manejables y manipulables, y por tanto eran muy gobernables, y sobre todo asumía sin ningún género de dudas la legitimidad y la legalidad emanada del levantamiento militar del 18 de julio.
ese era el que posteriormente llegará a ser príncipe de España en 1969, y ya con la democracia se le cambió el título a príncipe de Asturias, después del 75, rey de España. Bueno, anécdotas de este tipo podemos contar muchas. Él en su carrera diplomática en Mendoza también tuvo alguna anécdota muy significativa acerca de quiénes son los personajes que posteriormente construyeron nuestra transición política. Luego, si tenemos tiempo, pues podré comentar alguna. Hay alguna anécdota también en un destino que él tiene en París, como jefe de la Oficina Cultural de París, donde entra en contacto con los hispanistas franceses, con los jóvenes hispanistas franceses, que eran mucho menos reacios que sus maestros al hispanismo francés, al pensamiento que provenía de España. Entró en contacto con las futuras promesas de la intelectualidad española, entre otros muchos, Ricardo García Cárcel, al que antes ha citado Paco Delgado, Gabriel Albiach, un largo etcétera. Y es una época en la que él toma conciencia de cómo puede contribuir desde una perspectiva intelectual, además de diplomática, a favor del antifranquismo. Es muy curioso porque eran muy pocos los diplomáticos del cuerpo diplomático español que pudiesen calificarse como demócratas, como aquellos que apostaban por un modelo nítidamente demócrata, una vez que, dado que la dictadura no tenía un fin certero en los años 60, pues se esperaba la muerte del dictador y la homologación de un país en el ámbito europeo, y por tanto un nuevo derrotero en el modelo de convivencia que los españoles nos dábamos. Pues en ese sentido, Gonzalo Puente Ojea consideró que el modelo portugués era un modelo que se debía tener en cuenta, con una base muy diferente a la española, pero que debía suponer siempre una ruptura. Y algún texto tiene de 1976 donde apuesta nítidamente por la ruptura y no por un modelo de mera transición o un modelo de consenso. De hecho, todo modelo de consenso siempre supone que el primer damnificado es la libertad de conciencia, que precisamente, como ha citado tanto Fernando como Paco, pues hoy celebramos. Un modelo de libertad de conciencia en el que él siempre apostó. ¿Cómo podía él contribuir a ese antifranquismo dentro del diplomático profesional? Pues él, que por condición personal, por disposición, por capacidad intelectual no era capaz de poner bombas, consideró que el modo de contribuir a ese antifranquismo era minar las bases dogmática del cristianismo, es decir, del nacionalcatolicismo. Y en ese sentido hizo un largo recorrido por revisar la formación del cristianismo como fenómeno ideológico. Precisamente este es el título de una obra que publica en 1974 y que supone un verdadero terremoto para el pensamiento cristiano y para el pensamiento de investigación independiente del cristianismo, es decir, un pensamiento no apologético de la fe que intenta revisar las bases exegéticas del Nuevo Testamento y que intenta descubrir o intentar poner luz en qué relación existe entre, por un lado, el Jesús de la historia, que Puente Ojea, junto con otros especialistas, por ejemplo, Antonio Piñero, que es el prologuista de mi libro, reconocen como una figura histórica reconocible a través de un método histórico de fundamentación y de lectura de los propios textos del Nuevo Testamento, es decir, de las cartas de Pablo por un lado, incluso de los menos 4 evangelios canónicos, no el resto de 46 evangelios apócrifos que la Iglesia Católica no reconoce. Y por tanto, esa primera obra supone la crítica a los fundamentos teológicos. Siempre será un referente ese de su obra, cómo intenta distinguir, decía, entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe por otra parte,
que es un Cristo eminentemente mitológico, fundamentado por Pablo de Tarso, por un acontecimiento histórico que trastoca el planteamiento de los seguidores iniciales de ese tal Jesús de Nazaret, que es la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70 y de cómo se reconstruye la historia de ese profeta muerto muchos años atrás a partir del llamado, o la biografía de Jesús llamada el Evangelio de Marcos, y los sinópticos posteriores, tanto Mateo como Lucas, y finalmente ya en el siglo II el Evangelio de Juan. Pues es precisamente ahí donde él hace un diagnóstico de cuál es la clave del futuro éxito de la institución que se monta sobre esa nueva religión que tiene su base en el judaísmo. Y la característica específica es su maleabilidad ideológica, su capacidad de adaptación a cualquier circunstancia histórica para salir triunfante. Y en ese sentido, el Imperio Romano, evidentemente, a la Iglesia fundante ya en el siglo IV, tiene mucho que enseñarle. Pero su fundamento teórico no está ni en Constantino, ni en Teodosio, ni en todo lo que viene después, sino en los propios textos canónicos, es decir, en el Nuevo Testamento, escrito en griego, a partir de las cartas de Pablo, de la primera carta de los tesalonicenses, que da origen a todo lo que ocurre con posterioridad. Y es esa característica la que permite entender el carácter de aquellos seguidores que, esperando la segunda venida de Jesús, pues se quedan esperando, y lo que llega finalmente es la Iglesia Católica, la Ecclesiae Catholicae, es decir, la summa potestas, la suma potestad que convenientemente irá pactando con el poder político y retroalimentará para su futuro éxito a lo largo de toda la historia. La historia hubiese acabado aquí y Puente Ojea tendría un lugar perfectamente en nuestro pasado intelectual, como un referente de la exégesis bíblica neotestamentaria, pero su labor intelectual finaliza cuando termina su etapa diplomática. Hay un hecho muy significativo y muy probablemente presumo que ustedes identificarán la figura de Gonzalo Puente Ojea vinculada a su embajada ante la Santa Sede entre 1985 y 1987, que luego si tenemos oportunidad pues me gustaría pues comentar algunas circunstancias vinculadas a ese acontecimiento que considero de primera magnitud en las relaciones entre nuestro país y el Estado reconocido como tal Estado, ¿vale? A partir de los acuerdos con Benito Mussolini en 1928, y que posteriormente tendría legitimidad en la ONU y reconocimiento por parte de otros muchos estados. En fin, considero que es un acontecimiento importante. Pero precisamente una vez que finaliza su etapa profesional como diplomático, comienza su desarrollo intelectual. ¿Dónde lo había dejado él? Pues con el ajuste de cuentas hacia el cristianismo y sus fundamentos dogmáticos. A partir de ahí comienza a ver que por encima del Jesús de la historia hay una cuestión mayor, que es la cuestión de Dios. Aunque no le dura mucho su empeño, rápidamente se da cuenta que por encima de cualquier deidad existe un elemento antropológicamente constitutivo del ser humano que sirve para explicar el origen natural de las religiones, que es el alma, resultado, según la explicación de Puente Ojea, de un error cognoscitivo a la hora de proyectar pues, las inquietudes que incluso nosotros podemos compartir a día de hoy acerca de la incertidumbre hacia el futuro, o la inquietud que nos puede producir el sentido de nuestros sueños o de nuestros anhelos, o incluso de la ingestión de sustancias psicotrópicas que nos dan lugar a mundos invisibles, a proyecciones de deseos. Pues todo ese tipo de explicación donde se duplica el conocimiento en algo tangible y físico y algo no tangible, y por tanto que podríamos llamar algo así como espiritual, resultado de un error animista a la hora de entender la realidad, da origen a la religión. Por tanto, en modo alguno, dice Puente Ojea, podemos hablar de un homus religiosus
Es decir, la religión no es antropológicamente constitutiva del ser humano, sino que es resultado del ámbito cultural y de un modo de enfrentarse a la realidad. Bueno, pues esa posición antropológica supone todo un marco ontológico, epistemológico, con sus respectivas consecuencias éticas, políticas y jurídicas que fundamentan una concepción irreligiosa de la realidad. Porque, como decía, por encima de cualquier deidad, de hecho hay religiones que no tienen dioses, son religiones ateas, está el alma. Y el ánima, el alma, un elemento espiritual que nos rodea, nos gobierna, o es una fuente de explicación de aquellas inquietudes y anhelos que poseemos, es el fundamento de todo tipo de religiosidad. Por tanto, el sentimiento religioso es el que termina dando lugar a lo que más tarde serán las religiones positivas, politeístas en primer lugar, monoteístas con posterioridad o de diversos géneros. Pero es esa explicación espiritualista de la realidad frente a la cual Puente Ojea se sitúa, en una concepción firmemente materialista y religiosa. De hecho, el título de este libro, del que ahora le hablo brevemente también, en mi ánimo estaba no ser el que finalmente fue. El título que había diseñado en un principio era El desafío irreligioso de Gonzalo Puente Ojea. Es decir, como modo de explicar cómo se es Gonzalo Puente Ojea en el siglo XX español, a partir de la dictadura de Primo de Rivera, de la breve experiencia de la Segunda República Española, de la larga dictadura, de un periodo de desencanto llamado transición a la democracia en España y de una partitocracia posterior. ¿Cómo se es Gonzalo Puente Ojea? ¿Vale? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, en nuestra historia que ocurra la Segunda República Española con todos los elementos reaccionarios en contra? Evidentemente tendríamos que remontarnos al siglo XIX y ahí encontraríamos muchos elementos de explicación. Pero probablemente, si tuviésemos que simplificar, la Segunda República Española se podría explicar sin mucha dificultad encontrando a 14 o 15 tipos como Gonzalo Puente Ojea, sin más. Porque precisamente su brillantez intelectual contribuye a la toma de conciencia de una situación que de otro modo probablemente se nos hubiese presentado como oscura. Él es capaz de, a través de una ilustración muy rigurosa, muy exigente, que en este libro pues, he pretendido divulgar, transmitir, facilitar en una densidad conceptual a veces ciertamente impenetrable. Mi esfuerzo ha sido de homologación, tanto a una lectura media, pero también pensando en una homologación para el interés académico de una figura intelectual que al margen del mundo profesional académico, porque él nunca fue universitario, no fue un profesor universitario, tiene una proyección sin duda alguna de un interés tanto desde el punto de vista de los estudios religiosos como desde el pensamiento político, jurídico, pues de primer orden. Y en ese sentido, la lectura de Gonzalo Puente Ojea, y con esta facilitación que pretendo hacer en esta obra de la que voy a hablar un par de minutos más, pretende ser el inicio a su lectura y al conocimiento de una parte de nuestra historia de la que probablemente de otro modo pues no ha sido facilitado. Siempre me ha llamado la atención que entre Gonzalo Puente Ojea y yo existe aproximadamente unos 50 años de diferencia, es decir, una amplia distancia cronológica. Y claro, inevitablemente me llama la atención que el empeño continuado por afrontar una obra densa por un lado, fragmentada por otro, haya recaído como responsabilidad en el estudio continuado que he tenido sobre él. Y que nadie antes se haya animado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? En la introducción pues intento explicarlo, doy incluso, seguro que excesivas explicaciones, porque doy 15 razones de por qué la obra de Gonzalo Puente Ojea no ha sido objeto de un interés continuado, académico, mediático, político, y cuando hablo de político no hablo en un sentido plenamente electoral de derechas o izquierdas, aunque sin duda alguna la izquierda política ha sido mucho más sensible a la democracia,
al laicismo y a la libertad de conciencia en nuestro país, obviamente, pero en un sentido amplio no ha sido objeto de un interés continuado. El libro tiene dos grandes partes, tiene 3 capítulos iniciales que pretenden presentar la figura de Puente Ojea en su marco cultural, y en ese sentido no ahorro esfuerzos para describir cuál es todo el marco cultural, y pretendo hacer una historia completa, una historia íntegra de nuestro país donde la figura de Puente Ojea adquiera un sentido y por tanto lo podemos geolocalizar en un ámbito de pensamiento completo y en un ámbito social, político, con compromisos de muy diverso tipo, de cómo un español que nace en esta época deriva hacia un ateísmo estricto o una irreligiosidad, como a él le gusta decir, y un referente en ese sentido mundial de una defensa del laicismo al margen de cualquier tipo de ambigüedad lingüística que nos permita derivar hacia una laicidad con adjetivos, abierta, positiva, etcétera, que simplemente acoge en un criptoconfesionalismo los intereses de la Iglesia de múltiple modo, y que legitima por tanto una pluriconfesionalidad, que es lo que en nuestro país existe en la actualidad, pero claro, desde un punto de partida privilegiado de una de las religiones, que es la Iglesia Católica. Por tanto, el pluralismo ideológico, por un lado, y la igualdad de las conciencias se rompe por completo, y por tanto solo existe un ámbito de mera legitimidad para los privilegios de múltiple tipo, simbólico, económico, educativo, sanitario, militar, etcétera, de la Iglesia Católica. Luego el libro tiene una segunda parte donde ahondo desde una perspectiva más analítica en su pensamiento, y ahí tampoco ahorro esfuerzos. Hay un capítulo, por ejemplo, en el que describo con la mayor brevedad y claridad posible toda su investigación sobre el origen del cristianismo, y esta distinción a la que antes me refería entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, que no es originaria suya, pero que él contribuye en el ámbito hispano a aclarar y a profundizar, pero también en la historia de la Iglesia, en la historia política de nuestro país, fundamentalmente la Segunda República, la transición española, en su perspectiva religiosa, que es algo que considero que él inaugura en muy buena medida, en un sentido crítico. Y bueno, finalmente el libro, además de unas consideraciones finales, pues termina con un índice de diverso tipo, en fin, analítico, para facilitar un poco la búsqueda, la investigación, la facilitación para futuros investigadores que quieran desarrollar su pensamiento o investigar sobre él, incluyendo por supuesto toda la bibliografía de Puente Ojea y sobre Puente Ojea. Y poco más les puedo añadir. El libro es un libro resultado de un largo recorrido, como antes señalaba Paco Delgado. Tengo varias publicaciones sobre él, parciales, Gonzalo Puente Ojea y la libertad de conciencia, también varios libros editados donde pues reúno a investigadores sobre él para exponer su pensamiento desde diferentes perspectivas. Hay una tesis doctoral de por medio, también muy amplia. Este libro no es resultado de esa tesis doctoral, pero sí que ha resultado del filtro de todo lo que había hecho con anterioridad. Y en este sentido reconozco que solamente me he permitido publicarlo una vez que he considerado que sabía algo del asunto. Y por tanto tenía la capacidad de presentarme públicamente para, de una manera amplia y a un público de muy diverso tipo, un público general, pero también a un público especializado, el pensamiento de Gonzalo Puente Ojea, que no solamente pretendo poner en valor, en su justo valor, sino dar proyección en la medida que tiene esa proyección, que me parece muy amplia, para seguir pensando la convivencia de nuestro país en múltiples direcciones, teniendo el enfoque religioso como uno de los elementos constitutivos que tradicionalmente nos han expuesto como la esencia de lo español en un sentido católico, y que él contribuye a desmontar.
Y con esto estaría encantado si tuviesen pues a bien alguna cuestión, y les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la exposición y vamos a pasar ahora a un coloquio con Miguel Ángel. Entonces, bueno, pues ya que voy a moderar el coloquio, pues voy a aprovecharme para plantear una primera pregunta, una primera intervención. Puede parecer que está un poco preparada, que es un tongo, pero no, es todo cierto, es simplemente que estábamos comiendo y se lo he planteado porque realmente me interesa esta pregunta, pero de hecho es muy interesante, mejor la dejamos después para el debate. Entonces voy a abrir con esta pregunta que le he hecho y no me han terminado de responder durante la comida. Estamos hablando de Gonzalo Puente Ojeda, que es un referente del ateísmo y del laicismo a nivel español, un brillante pensador al que yo admiro y sigo mucho, pero no es el único referente en el ateísmo español. Gonzalo Puente Ojeda plantea un ateísmo en un sentido, como una convicción filosófica, y ese es mi punto de vista también. Yo he llegado a Puente Ojeda precisamente porque defiende estas tesis que me interesan mucho y que comparto. Es decir, el ateísmo es una convicción filosófica, en el sentido de que yo me considero ateo porque no tengo convicciones religiosas, pero no me importa que alguien las tenga, cualquiera puede tener otras convicciones diferentes. No soy proselitista en ese sentido, como lo es también Gonzalo. Pero luego el laicismo es un punto de vista, una convicción política, y aquí la cosa cambia. Aquí yo soy también laicista en el sentido también de Gonzalo, en el sentido de que esto ya debe ser una cuestión política. Sí que tengo interés en que ser proselitista y que esto sea así, porque es la separación entre las convicciones religiosas y el Estado. Cualquiera puede tener las convicciones que quiera, pero le influyen a él, no me influyen a mí. Tú puedes estar en contra del aborto, pero no abortes, no me lo tienes que imponer a mí. Y fundamentalmente, si alguien tiene unas convicciones religiosas, que se las pague él, no tengo por qué pagarlas yo. Ese es el punto de vista político del laicismo que también comparto con la visión de Gonzalo Puente Ojeda. Pero hay otro referente en el panorama del ateísmo español, que es Gustavo Bueno. No sé si alguien aquí también habrá oído hablar de él, pero es una persona también, un referente muy importante en este ámbito, que tiene una convicción bastante diferente y con la que yo no comparto tampoco, porque es un poco contraria. Pero bueno, como él está mucho más puesto y él conoce mejor este tema, quería preguntarle por la diferencia entre estas dos figuras relevantes del ateísmo español, estos puntos de vista, y que nos hable un poquito más sobre las dos personas. Ya nos ha hablado de Gonzalo Puente Ojeda, de Gustavo Bueno, que es la antítesis, la otra parte. Pues nos habla un poquito más sobre esa diferencia, esa dicotomía. Pues muy bien, bueno, continuando tu reflexión y enlazando una vez más con Puente Ojeda, para Puente Ojeda el laicismo nada tiene que decir sobre la religión, nada tiene que decir sobre el laicismo, nada tiene que decir sobre la creencia religiosa y nada tiene que decir sobre la no creencia religiosa o sobre la irreligiosidad. Sí tiene que decir mucho sobre el estatuto jurídico de la religión. Y en ese sentido es perfectamente legítimo cualquier tipo de creencia. La Iglesia Católica como organización debe regirse como cualquier otra asociación por una ley común y por tanto sometida pues, a la igualdad jurídica del tratamiento societario de cualquier grupo de pensadores o de el carácter de cualquier asociación. Por continuar un poco tu reflexión, ¿no? Y en ese sentido, pues, efectivamente, estamos perfectamente de acuerdo. La relación entre Gonzalo Puente Ojeda y Gustavo Bueno es una relación que proviene de principios de los años 90.
son dos pensadores que se reconocen en sus virtudes como tales. De hecho, tienen una larga relación epistolar, muy amable, elogiosa por ambas partes, hasta que Gonzalo Puente Ojea publica una obra en la que cuestiona el animal divino, que era la obra, en ese momento, que Gustavo Bueno había revisado los fundamentos de la religiosidad y consideraba que el animismo, sobre el que Puente Ojea pues desarrolla su pensamiento, retomando y recuperando el pensamiento de Edward Taylor de 1871, de finales del siglo XIX, considera que son los animales y los númenes animales el origen de la religiosidad. Ese concepto de numen a Gonzalo no le queda nada claro y en ese sentido pone en cuestión qué quiere decir eso de numen. Supone algún tipo de espiritualidad que se proyecta en los animales, porque él parte de una idea básica de Ludwig Feuerbach, y es que son los hombres los que crean a Dios, no hay dioses que crean a los hombres. Y por tanto, esa dicotomía para él es fundamental y es infranqueable, no se puede ir, no es una dicotomía de ida y de venida, y el concepto de numen le permite a Puente Ojea cuestionar la teoría de la religión de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno ya en ese momento pues ha tenido la oportunidad de crear pues un entorno de seguidores con una fundación, con unos medios económicos pues bastante solventes que les permiten tener una proyección incluso mediática, primero en la televisión, posteriormente con internet, etc. Y muchos de estos seguidores de Gustavo Bueno pues no solo critican a Puente Ojea, sino que lo atacan personalmente de una manera incluso irrespetuosa. Puente Ojea, pues, que tiene muy claro el asunto, afronta algunas de esas críticas, las críticas ad hominem, es decir, las críticas a la persona, pues no entra en ellas porque evidentemente no se rebaja a hablar de cosas que no tiene sentido discutir en modo alguno. Y da por terminada esa cuestión año y medio después del intercambio de algunos artículos en publicaciones de Gustavo Bueno. Pero con uno de sus seguidores sí que tiene un intercambio también de cartas en la que cuestiona no ya la teoría de la religión de Gustavo Bueno, sino el propio cierre categorial, el fundamento último de la teoría de Gustavo Bueno. Y ahí es cuando Gustavo Bueno sí que se pone frente a Gonzalo Puente Ojea, le hace frente, la relación personal se rompe por completo, en términos a veces bastante agrios y cosa que los seguidores de Gustavo Bueno pues se ocupan de divulgar convenientemente a través de sus redes sociales. Puente Ojea no es que no tuviera redes sociales, que nunca le interesó las redes sociales, desde mi punto de vista, lamentablemente, porque le hubiese permitido llegar a mucha más gente y por tanto hacerse con un medio que en ese momento, es decir, a principios de los años 2000 y sobre todo a partir de 2005, pues le hubiese permitido tener una proyección y una visibilidad que ya en ese momento, jubilado, fuera incluso de los medios de comunicación que había tenido en los años 90, en televisión, en radio, pues ya no disponía. Y en ese sentido, la crítica y el desencuentro es fundamental entre ambos. Es cierto que ambos defienden un ateísmo, pero apenas que rasguemos un poco en el tipo de ateísmo de lo que yo denomino, ellos lo rechazarían por completo, los buenistas, encontramos un ateísmo que en sus propios términos es un ateísmo católico. A mí el término me parece ambiguo, ¿vale? En sus términos. Yo lo calificaría de ateísmo clerical, porque más allá de la creencia material, porque también se dice materialista filosófico, ellos consideran que la Iglesia Católica tiene una proyección racional y racionalista en la sociedad occidental innegable.
y que en ese sentido de la Iglesia Católica debe ser el referente de la historia española como algo inevitable. Claro, el ateísmo por completo se desdibuja, y aquí estamos hablando de otra cosa por completo. Por supuesto, le dan toda la legitimidad a los papas, en particular a Benedicto XVI en su momento, por parte de Gustavo Bueno, comparte el libro Gustavo Bueno y Benedicto XVI, son cosas bastante sorprendentes, un libro de 2008. Bueno, pues Puente Ojea ya supo ver mucho antes de que eso ocurriera cuál es el fundamento teórico de ese supuesto ateísmo, repito, yo llamaría claramente clerical, y en ese sentido en las antípodas, no ya del anticlericalismo de Puente Ojea, al que él se siente plenamente solidario, sino de una crítica a los fundamentos dogmáticos de la creencia religiosa por un lado y de la concepción espiritualista de la realidad. No sé si con eso, Fernando... Sí, sí, ¿Se puede decir quién es el seguidor de Bueno, que discutió por el cierre categorial con Puente Ojea? Bueno, son muchos. Son muchos, pero has mencionado uno en particular, ¿no? Creo. A mí uno que me resulta, Sí. con perdón, no es que los otros no lo sean, pero uno que me resulta respetable es Pablo Huerga, ¿vale? No así otros. Pues nada, muchas gracias, y vamos a pasar a otra manera. Quien quiera pedir la palabra. Que bueno, enhorabuena, claro, por enseñarnos que hay escritos sobre el laicismo tan interesantes y tan buenos. Yo a Puente Ojea lo había oído hablar por aquello de ser embajador, lo cual era un poco sospechoso, la verdad es que no había leído nada. Y por lo que has contado, yo lo veo, es un hombre desde luego muy preparado, muy capacitado, y es de alguna forma un poco experto en teología e incluso en cristología, estudiando las interpretaciones de Cristo como referencia y tal. Eso, a mitad del siglo XX, en la Europa que tenemos, la teología oficial que había era no solamente arcaica, era retrógrada. El Karl Rahner era la teología dogmática, el propio Benedicto, que escribía un libro cada semana a cuál más retrógrada. La pregunta es, ¿dónde encuentra Gonzalo referencias de teología, de cristología, digamos, de la ciencia teológica que había a mitad de los años del siglo XX, 60, 70, porque la teología oficial, desde luego, no hay ninguna referencia, no puede sacar nada de una interpretación que no sea la afiliación directa de Jesucristo con su Padre y concebido en purísima concepción por su Madre y toda la historia que nos han estado contando siempre. Sí. Bueno, la pregunta es muy interesante porque es realmente complicado que un español de la época pudiese ser un camino como el que él hizo y no acabar en la fenomenología como acabaron muchos otros, o en la hermenéutica como ha acabado, por ejemplo, Emilio Lledó, de forma brillante por otra parte, y acabar en un fundamento irreligioso de la realidad. Él en los años 60 tiene dos grandes referencias. Por un lado, la sociología de Max Weber, en la que fundamenta una teoría del desencanto, de la secularización, que a él, a Puente Ojea, hasta sus últimos días, le resulta incuestionable, más allá de la recuperación de Dios a través de la revolución de Jomeini en el ámbito islámico, o de la recatolización de Europa como pretendía Karol Wojtyła a partir de los años 80, los años 90. Más allá de ello, la secularización él lo considera como elemento histórico irreversible. Los datos sociológicos actualmente lo pueden corroborar. En la España actual, el 40% de los españoles se consideran no creyentes en su diversidad de géneros: agnósticos, indiferentes, ateos, irreligiosos, etc. Y por tanto, Max Weber es un referente. Y desde el punto de vista teológico, Rudolf, para él, es un autor que le permite entender, por un lado, el pensamiento teológico desde la independencia. Él no lo sigue, pero sí que lo toma como referente para buscar nuevas vías de pensamiento, aparte de Robertson, entre otros muchos. Julio, Sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros
a los tres, en especial al profesor López Muñoz, agradecerle su presencia. Es el espíritu, pienso yo, permite una banalidad pero importante, el espíritu cordobés aristotélico de Averroes y de Maimónides, aquel dignísimo representante de esa corriente filosófica muy antigua. Dicho ese comentario de agradecimiento al profesor López Muñoz, es decir que cuánta gente no habrá pasado en el desconocimiento absoluto de la población con una idea agnóstica, atea, republicana, en contra del sistema establecido. ¿Cuánta gente no habrá pasado? Y los conocemos por pequeños apuntes. Permitidme dar un buen apunte. El que fuera prácticamente tan importante como don Santiago Ramón y Cajal fue un vallisoletano, don Pío del Río Ortega, exiliado primero en Londres, después en Argentina. Su amigo, el profesor emérito, también era emérito, el Husay, le tuvo que pagar el entierro, porque no tenía ni una chaqueta. Y también puso dos condiciones. Primero, quiero que se me entierre sin ningún fausto religioso. Primera cuestión. Segunda, quiero llevar a mi última morada lo que usted y yo llevamos, el emblemita republicano. Y tercero, su nombramiento de catedrático emérito en Oxford. Un ejemplo, una idea de cuánta gente habrá pasado desapercibida en ese concepto que estamos comentando sin dar conocimiento de su situación como tal, ¿verdad? Creo que eso es importante a considerar. Yo tampoco había leído nada, es más, reconozco mi ignorancia. No conocía la existencia de Puente Ojeda, ni la conocía siquiera. Y yo me considero ni mucho menos intelectual, curioso, no otra cosa. No conocía. Esto es culpable y responsable de esta ignorancia personal mía, los 40 años del franquismo. Nuestra generación, la que hemos vivido antes y no después, hemos sido muy generosos en perdonar, en disculpar e intentar hasta entender aquella ignorancia que el franquismo nos puso encima. Y más todavía el nacionalcatolicismo. Fíjense ustedes que ayer mismo, creo que ayer, dos hechos. Uno en el Senado español. Un personaje, un tal Mario Oleja, defendiendo la teoría de la creación frente a la evolución. En el Senado español. Tremendo. Y junto con ello, el Fausto tremendo que hubo en la Catedral de Notre Dame, con toda la representación política, social, gubernamental, con personajes múltiples, con el gorrito, con la historia, por ejemplo. La Francia de 1901, creo que decía. 1905 Sí. se separó, están volviendo a juntarse. Tremendo. Quizá por eso, y termino con esta pequeña intervención, es la desesperanza que nos creó la llamada transición del 75, tiene todo su fundamento. Fue una auténtica desilusión, pues se respetaron dos elementos fundamentales, que el sistema quizá no tuvo más remedio que respetarlos, no lo sé, pero fue así. Uno, se respetó el dinero no se toca, primera cuestión. Y segunda, esa católica tampoco se toca. Si respetamos esas dos cosas, vale, os dejamos que presumáis de alguna bandera roja, pero nada más que eso. Hoy todavía vivimos esa desesperanza absoluta de lo que fue una gran ilusión hace 40 y pico años, y hoy vemos que es lo que es, y no otra cosa. Profesor López Muñoz, muchas gracias. Un cordobés, aquí cerquita, he entendido que en Ciudad Real. Sí, actualmente vivo y trabajo en Córdoba, pero bueno, sigo teniendo casa en Ciudad Real. Un auténtico, si me permites, lujo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mario, si alguien más quiere la palabra. Mario. Bueno, enhorabuena por la conferencia, ha sido apasionante y espero que el libro también lo sea. Hay un matiz que me ha interesado porque algunas veces había leído algún comentario de Derrida en el sentido de que el laicismo realmente ocurre en realidad con unas categorizaciones cristianas, en esa oposición que hay. Y ha apuntado que hay otro tipo de laicismo que escapa a esa categorización. Me gustaría que insistiera, porque yo había dado por bueno un poco en el juicio de Derrida sobre esa consideración, digamos, de categorización cristiana del laicismo. Bueno, hacemos un poco de etimología y el término proviene del griego laos. Laos significa pueblo, pero pueblo como conjunto de la población, que no es lo mismo que demos.
Demos, de la cual viene la palabra democracia, crasia de kratos, poder. El demos es el ciudadano, la ciudadanía. Y en la Grecia originaria no todo el mundo es ciudadano, es aproximadamente el 15% de la población, ¿vale? Esa democracia ateniense, que no tiene nada que ver con el laos, que es el pueblo, todo el conjunto del pueblo, incluidos los esclavos. En ese sentido, en sentido etimológico, el laicismo habla de toda la ciudadanía y por tanto de la igualdad en la libertad de la conciencia y el respeto a la pluralidad ideológica en las sociedades modernas en las que vivimos. Pero la Iglesia sí que utiliza ese mismo laos griego, no por casualidad el Nuevo Testamento está escrito todo en griego, para hablar del laicus, que nosotros podemos traducir ya desde el latín en el seglar, y hablar del laicado, de los seglares, y eso le da pie para fundamentar un tipo de laicismo. Es muy curioso, en español nunca existió hasta 2014 el término laicidad. Es un término que proviene de Francia, de Italia, etcétera, la laïcité, etcétera. Solamente en 2014 la RAE, la Real Academia de la Lengua, introduce el término de laicidad, lo cual tiene su sentido, sobre todo si nos ponemos a leer pues la jurisprudencia española del Tribunal Constitucional, que en un principio, a principios de los 80, hablaba de aconfesionalidad, término que por cierto no está en la Constitución española, y que posteriormente habló ya desde la sentencia del Tribunal Constitucional 41/2001 de laicidad positiva. Y es el término en el que efectivamente da lugar a dos modelos de laicidad. Una que reconoce plenamente la Iglesia Católica, una laicidad abierta, donde la libertad religiosa se concibe como digna de ser tratada en un sentido positivo, y un laicismo estricto que considera que la libertad religiosa, que tiene toda su legitimidad, solamente es un subconjunto del conjunto de convicciones posibles que alberga la libertad de conciencia. Y en ese sentido, toda convicción es digna de respeto, y la libertad religiosa entre otras múltiples convicciones. Pero no hay por qué conceder a priori un sentido positivo a la religión. Todo eso se consigue a través de sus actos, y parece que la historia no atestigua una interpretación necesariamente positiva de la acción de la Iglesia Católica. Y no estoy pensando ni en Inquisición, ni en pederastia, ni en robo, pero también. ¿Alguna intervención más? Pues le he hecho la primera pregunta, que era una pregunta personal, que tenía un interés, como ya le he dicho. Pero otra, voy a plantearle ahora otra, más pensando en toda la afluencia, porque yo creo que no nos podemos ir de aquí sin que nos hable un poco más de la persona de Gonzalo Puente Ojea, pues en concreto en su relación con figuras como Fernando Moral y su paso como embajador en la Santa Sede, que es una cuestión en el Vaticano, que es una cuestión que yo creo que es muy interesante para todos, que nos hable como perfecto conocedor de estas cuestiones. Bueno, no sé si antes usted apuntaba a la sorpresa que le producía el hecho de que la figura intelectual y del diplomático profesional que hay detrás de Gonzalo Puente Ojea llegase a ser embajador ante la Santa Sede, ¿verdad? Pero sorprendente resulta porque... Bueno, y yo entiendo que su sorpresa es perfectamente lógica. Es decir, ¿acaso no supone el ser embajador ante la Santa Sede reconocer de algún modo, de forma explícita o implícita, la legitimidad de un Estado o presunto Estado que es la Santa Sede? Bueno, digo que es una pregunta perfectamente legítima. Desde la perspectiva de Puente Ojea, creo que es perfectamente coherente en la siguiente medida. Él, después de ser subsecretario de Estado en el gobierno, efectivamente, en el primer gobierno de Felipe González, en el Ministerio de Exteriores, donde había desembarcado pues buena parte del cuerpo diplomático demócrata que provenía del franquismo,
Fernando Morán es cesado de una manera bastante sorprendente. De hecho, Fernando Morán estaba en ese momento en Alemania y se entera por la prensa de que Felipe González lo había cesado. Y por tanto, todo su cuerpo pues de miembros del ministerio sabían que pues, iban a ser cesados en breve. Había un nuevo ministro con una nueva perspectiva y por tanto, él, en su condición de miembro del ministerio, tenía todo el derecho a pedir una embajada. Siempre se sentía muy atraído por ocupar un puesto en Cuba, por un interés personal. Era el lugar en el que estaba enterrado su padre, donde él había nacido, y geopolíticamente imagino que también le resultaba particularmente interesante. Estamos hablando de los años 80. Los puestos estaban ocupados, siempre se podría haber movido algunas piezas para haberlo conseguido, pero sí que había una vacante en el Vaticano. Él, como subsecretario de Estado, tenía la responsabilidad de supervisar la Dirección General de Asuntos Religiosos. Y desde el año 83, porque el gobierno de Felipe González entra a finales del 82, desde el 83, Puente Ojea se da cuenta que lo que está ocurriendo desde esa Dirección General de Asuntos Religiosos contraviene los principios básicos del partido al cual él sirve y del que ha obtenido 202 diputados en las últimas elecciones generales. Se crea una comisión mixta Iglesia-Estado y por tanto hay una relación bilateral de igual a igual, identificando a la Iglesia Católica como sujeto de derecho público, y él considera que eso es un error fundamental, que contraviene los principios básicos del gobierno y del partido en el gobierno. Y en su condición de diplomático y como defensor de la soberanía del Estado al que representa, considera que tiene toda la legitimidad de ocupar ese puesto, que está vacante. Y además el gobierno se lo concede, ¿vale? El gobierno no especula considerando este señor que ha publicado un libro próximo al ateísmo puede suponer, sino que con buena lógica entiende que si yo soy de cualquier país del mundo y existe la Unión Soviética, pues no hace falta que yo sea comunista para ser embajador en la Unión Soviética. Lo mismo que no hace falta ser de la ideología del Estado al que voy para cumplir mis funciones profesionales como diplomático de carrera. La Iglesia Católica, curiosamente, no le concede el placet de forma inmediata y la prensa española comienza a especular. ¿Cómo es posible? Esto es una ofensa, una provocación del gobierno, etc. Luego hay una serie de convenios. Finalmente nombran nuncio a un cardenal que en ese momento estaba en Perú con una ideología pues, muy diferente, próxima a la extrema derecha, y finalmente el placet es concedido, ¿vale? En el ámbito diplomático, no conceder el placet de manera inmediata es una humillación para el Estado, es decir, es cuestionar la propuesta que me haces en un trato de igual a igual, pero fue concedido. Durante 2 años él tuvo un recorrido que él consideraba muy bueno, nunca fue cuestionado, jamás, pero llegó un momento en el que hubo cambios en la conferencia episcopal. El nuevo presidente de la conferencia episcopal fue Suquía, que modificó completamente ese convenio de tregua o de revisionismo para legitimarnos en el ámbito de la democracia que había seguido la etapa de Tarancón. Y en ese sentido todo cambia. Y entre otras cosas piden la cabeza del embajador. Y además con motivos bastante infundados. Pero hay uno de ellos que es particularmente humillante para ese diplomático. Porque le acusan de haberse divorciado, por un lado, cosa que es muy cuestionable. Efectivamente se divorció, al igual que otros 12 diplomáticos que en ese momento eran embajadores ante la Santa Sede. Por tanto, el argumento parece no sostenerse. Por otra parte, efectivamente se ha divorciado, para lo cual necesita cumplir la ley de su país. Una ley que, bueno, aparte de la ley del divorcio de 1932, ¿vale? Una ley que aprueba UCD, es decir, no ya el partido en el gobierno, sino un partido anterior, UCD en 1981.
está cumpliendo la ley de su país. No parece una razón que se pueda exponer en el ámbito jurídico como legítima. Se le acusa y esto es a lo que me refería antes como algo mucho más humillante, de no cumplir su función. Y es muy curioso ese argumento porque jamás se dijo antes de que se produjese el cese. Es decir, es un argumento ad hoc, muy ofensivo para un diplomático premiado, con múltiples condecoraciones, con, no sé, con la medalla, la Legión de Honor francesa, máxima condecoración en el Estado vecino, etc. No era necesario. Es decir, perfectamente se puede convenir un cambio de destino en el ámbito profesional, es muy habitual, ocurre permanentemente. No, fue algo público. Por tanto, Puente Ojea se vio en la necesidad de públicamente exponer qué había ocurrido. ¿Qué había ocurrido? ¿Cuál es el trasfondo de todo? Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, ninguno de esos papas, repito, incluido Pío XII, ¿vale? Muy próximo al nazismo, ninguno había considerado que un tema muy recurrente en el clero español, como es la reclamación de los mártires de la cruzada de la Guerra Civil Española, era un tema legítimo que el Vaticano debía de algún modo amparar beatificando a esos pretendidos mártires. ¿Por qué? Porque era posicionarse ante un asunto estrictamente interno. En cambio, el Papa, que venía de Polonia, con una cultura completamente diferente, en el ámbito de la Unión Soviética, acogió de muy buen grado esas beatificaciones de los mártires, respondiendo a una reclamación de la Conferencia Episcopal Española desde hacía décadas. Le preguntaron al embajador, que durante 2 años había hecho recepciones de todo tipo, a todo tipo de miembros de la Secretaría del Estado Vaticana, etc., pero muy bien, es decir, nunca había existido ningún problema, ni mucho menos. Le preguntaron quién debía asistir a ese primer acto de beatificación. Un primer acto de beatificación para el cual eligieron pues un caso, sin duda alguna, dramático. Es la muerte cruel de 2 monjitas en Guadalajara, tiroteadas por la espalda, etc. Sin justificación alguna, obviamente, como cualquier muerte. ¿Qué dijo el funcionario embajador? Pues que a ese acto debía existir, porque el Vaticano lo que pretendía era que asistiera ese acto poco menos que la jefatura del Estado, o la presidencia del gobierno, o al menos el presidente del Parlamento, que es el tercer cargo institucional en el Estado. Él consideró que el diputado por la provincia en el que habían sido fusiladas esas monjitas debía asistir, el diputado por el partido en el gobierno debía asistir a ese acto, con los correspondientes cargos eclesiásticos, cargos políticos correspondientes, invitaciones pertinentes, etc. ¿Qué hizo el gobierno cuando recibió el informe del embajador? Publicarlo en el BOE al día siguiente. Y así ocurrió. Eso ocurrió el 26 de marzo de 1987. En agosto se cesó a Puente Ojea, es decir, con nocturnidad y, con estividad, y en un momento en el que no reclamaba por una atención mediática y por tanto que no pudiese repercutir en un sentido negativo en el partido, en el gobierno, si fuese el caso, que tampoco seguramente lo sería. Y claro, ¿qué supone en cualquier caso todo eso? Sin duda alguna que, aunque la conciencia laicista nunca se perdió en diversos ámbitos, sobre todo en los ámbitos de renovación pedagógica, en los ámbitos escolares españoles, esa conciencia laicista nunca se perdió, sí que a nivel público Puente Ojea contribuye de una manera, creo que claramente identificable, a tomar conciencia de la cuestión laicista. Y de hecho las primeras fundaciones laicistas, pues no sé, Cibes surge a principios de los años 90, Europa Laica es un poco posterior, pero anteriormente no hay nada.
Y en el ámbito político, por supuesto, tampoco, ni sindical. Por tanto, esa toma de conciencia laicista, pues Puente Ojea contribuye con sus eses de una manera importante. Y en ese sentido, yo entiendo que él asume de manera responsable y de manera consciente la labor del diplomático que defiende la soberanía del Estado y de un nuevo modelo con un gobierno completamente nuevo y que intenta legitimar una situación pues, de plena normalidad, pero reclamando, sin un planteamiento maximalista, sin duda alguna, una posición completamente nueva, frente a toda la tradición que en España se había seguido. Si pensamos en quienes sucedieron a Puente Ojea, pues no sé, podemos recordar a Francisco Vázquez, alcalde del PSOE en La Coruña, actualmente creo que ya no milita en ese partido, o a una futura ministra de Educación, que igualmente va a tener pues un destino muy apetecible en el centro de Roma, Palacio, etc. Bueno, hay muchas anécdotas. Hay una anécdota que a mí me parece particularmente significativa del embajador de Puente Ojea. Cerca del Palacio, en un edificio anexo, había unas monjas que tenían alquilado ese lugar. Y la Iglesia, el Vaticano, quería expulsar a esas monjas para vender ese edificio y rentabilizarlo. Y el embajador salió al frente a lo que él consideraba un atropello injustificado con fines de beneficio económico exclusivamente, para lo cual esas monjitas siempre le estuvieron agradecidos. Y todas las navidades Puente Ojea recibía una carta particularmente entrañable de esas monjitas que le recordaban en su acción que le había permitido seguir viviendo en aquel lugar. Un poco para que veamos la disposición. Paco hablaba antes de la vehemencia, que es innegable. La vehemencia segura que en algún momento excesiva con la persona, pero implacable con las ideas. Y lo que él no podía permitir era el abuso moral y la falta de ética y de honestidad en cualquier ámbito. Paco también quería... Muy breve sobre este tema, que ya hemos comentado en la comida. Y Miguel Ángel ha explicado muy bien lo que Gonzalo le ocurrió en Roma. Y yo coincidí en el Senado con Fernando Morán, el ministro que fuera cuando Puente Ojea fue subsecretario del ministerio, y hablábamos mucho, Fernando Morán y yo, y luego más tarde conocí a Puente Ojea. Independientemente de todo lo que ha contado Miguel Ángel, que yo lo suscribo totalmente, a mí nunca me dio Gonzalo ninguna razón convincente, y aquí público, hecho siempre, para irse de embajador a Vaticano, nunca. Desde mi posición laicista, desde mi posición de negar la existencia del Estado Vaticano. La primera organización laicista que se crea en España es Europa Laica. La CIBES no era una organización laicista. La CIBES era una fundación del PSOE para tapar posibles cuestiones relacionadas con el laicismo de verdad, y que abogan y han abogado siempre con mucho dinero del Estado, mucho dinero público, cosa que no tiene Europa Laica, por la laicidad positiva, ya que hemos hablado también. Entonces, desde mi visión y mi concepción laicista y republicana, y de no reconocimiento al Estado Vaticano, aunque lo reconozcan los 180 y tantos países del mundo, nunca me dio, mira que hablamos del tema, nunca me dio Gonzalo en vida ninguna razón convincente a mí. A otros sí los ha convencido, a mí no me ha convencido nunca. Bueno, una cosa, quien quiera escuchar a Gonzalo en 2015, cuando se le dio el homenaje, estuvo muy bien Gonzalo en aquel homenaje, ya muy mayor, claro, en YouTube, homenaje a Gonzalo Puente Ojea, le puede escuchar a Gonzalo directamente. YouTube, homenaje a Gonzalo Puente Ojea.
Perdón, si buscan en YouTube Gonzalo Puente Ojea homenaje, también encontrarán el de la Fundación Gustavo Bueno. No es un homenaje. Véanlo y verán a lo que me refiero. Es lo contrario a un homenaje. Vamos, si homenaje entendemos llamar a una persona que acaba de fallecer miserable. Bueno, bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pues para terminar, muy brevemente, una recomendación para quien quiera iniciarse en la figura de Gonzalo Puente Ojea. Yo ya lo hemos hablado también, me he leído 2 libros suyos, El mito de Cristo y La religión vaya timo. Los títulos son descriptivos, pero no los recomiendo. Yo los libros no los leo, yo los devoro, pero me han costado mucho leerlos. Entonces, pues ya Paco va a dar una recomendación y si nos quiere dar alguna otra recomendación más divulgativa para todos los asistentes que quieran iniciarse en la obra de este gran, insigne, brillante pensador. Paco, habías dicho La cruz y la corona y alguna otra. Y yo me quedaría con Elogios del ateísmo. Es una obra de 1995 que se encuentra a modo de charnela o de bisagra en mitad de su obra y que permite ver al Gonzalo que fue y al que será. Y por tanto, de una manera global, creo que es una buena introducción a su lectura de forma directa. Pues nada, es la recomendación experiencial. También mi recomendación, no comenzar con La religión vaya timo, que el nombre es muy interesante, pero es muy difícil de leer. Entonces, pues, seguir en la figura de esta persona, recuerden siempre lo que ha significado esta brillante persona. Pues muchas gracias a todos.